Hay hombres que se despiertan sin despertarse de verdad. Javier, a sus 58 años, abría los ojos cada mañana, pero se sentía ausente. No era solo el cuerpo que dolía, ni la fatiga que se arrastraba desde la noche anterior. Era algo más profundo. Se daba la vuelta y veía a Isabel, su esposa, ya vestida, ya distante. Y en ese silencio tibio del amanecer, él sentía que algo en su interior había dejado de responder. ¿En qué momento dejé de ser yo?, se preguntaba sin decirlo en voz alta. No era enfermedad, no era tristeza, era apagamiento, como si el motor interno se hubiese oxidado lentamente. Y fue en uno de esos días, mientras tomaba café sin sabor, que escuchó en la radio una frase que encendió una chispa: rutina matutina masculina. 3 palabras simples, pero para Javier fueron un llamado, una posibilidad. ¿Y si todo no empezaba con una pastilla ni con una terapia? ¿Y si la clave estaba en los primeros 10 minutos del día? ¿Podía el cuerpo, la mente y el deseo activarse de nuevo, sin presión, sin químicos? Lo que Javier no sabía era que esa pequeña rutina lo iba a devolver al hombre que creía haber perdido. Javier no era un hombre débil. Había trabajado duro toda su vida, criado 2 hijos, manejado su propio negocio durante décadas. Pero a los 58, la fuerza no se mide solo en músculos o facturas pagadas. Se mide en algo más íntimo: cómo te sientes contigo mismo al despertar. Y ahí, cada mañana, Javier perdía una pequeña batalla silenciosa. No se trataba solo de cansancio. Era la ausencia de impulso, de deseo, de dirección. Lo que no sabía era que había una explicación científica detrás de esa sensación. El cuerpo masculino funciona como una máquina precisa, regulada por ciclos hormonales diarios. Una de las hormonas clave en este engranaje es la testosterona, la responsable del deseo sexual, la motivación, la masa muscular y la claridad mental. Lo que muchos hombres desconocen es que la testosterona alcanza su punto más alto entre las 5 y las 9 de la mañana. Es decir, justo cuando abres los ojos, tu cuerpo está preparado biológicamente para funcionar en su mejor versión. Pero hay un problema. Si en esos primeros minutos no haces nada para estimular ese pico hormonal, lo dejas pasar y lo pierdes. Peor aún, si lo primero que haces es revisar noticias negativas en el teléfono, tomar café en ayunas con ansiedad o salir corriendo al tráfico sin conexión contigo mismo, activas el cortisol, la hormona del estrés. El cortisol alto por la mañana interfiere directamente con la producción de testosterona, bloqueando sus efectos. Es como tener un motor encendido, pero con el freno de mano puesto. Aquí es donde entra la rutina matutina masculina. No es una moda ni una exageración. Es una estrategia biológica para aprovechar ese momento sagrado del día donde tu cuerpo está más receptivo, más fértil, más dispuesto a recuperarse. Y no necesitas una hora de ejercicios intensos ni una dieta compleja. Solo 10 minutos. 10 minutos de acciones específicas pensadas para alinear cuerpo, mente y deseo. En Perú, un estudio liderado por la Clínica Hormonal de Lima observó a 42 hombres mayores de 55 años durante 6 semanas. Se les pidió seguir una rutina de respiración, luz natural y movimiento suave durante los primeros 10 minutos del día. Al cabo de 1 mes y medio, el 81% reportó mejoras en su energía, el 79% mejoró su desempeño íntimo y el 74% redujo notablemente la sensación de fatiga matutina. No hubo suplementos ni fármacos, solo compromiso con su propio despertar. Javier no conocía este estudio, pero su cuerpo sí conocía el vacío. Y fue ese vacío lo que lo llevó a probar algo distinto. Comenzó tímidamente, sin muchas expectativas, pero bastaron 3 días para que notara algo distinto. Se levantaba con más decisión, hablaba con más claridad. Y hasta su esposa le preguntó si había dormido mejor. Porque cuando activas tu testosterona matutina de forma natural, no solo recuperas energía,
recuperas presencia, recuperas ese algo invisible que hace que te sientas hombre, no por tu edad, sino por tu forma de estar en el mundo. Y así Javier entendió que todo comenzaba con algo tan simple como abrir una ventana. Lo que parecía un gesto cotidiano fue el primer paso hacia su resurrección interna. El primer cambio en la rutina de Javier fue radicalmente sencillo. No se trató de hacer ejercicio ni de tomar suplementos milagrosos. Se trató de caminar descalzo hasta la ventana, abrirla completamente, cerrar los ojos y respirar. Durante años se había levantado directo al café y al teléfono. Pero ese día decidió empezar diferente. Bebió un vaso de agua tibia con unas gotas de limón, luego se quedó de pie frente al sol, dejando que la luz le tocara la cara y que el aire fresco de la mañana le rozara la piel. Puede parecer insignificante, pero para el cuerpo masculino, este pequeño ritual activa mecanismos profundos. El agua hidrata tras horas de sueño, limpia el sistema digestivo y prepara el metabolismo. El limón estimula el hígado y el sistema inmunológico. Y la luz natural es aún más poderosa, regula la producción de melatonina y sobre todo dispara la producción de serotonina y dopamina, dos neurotransmisores esenciales para el buen ánimo y la motivación. Esa luz solar, especialmente cuando entra por los ojos, le dice al cerebro: es hora de activar el sistema. Pero lo más importante vino cuando Javier se obligó a quedarse quieto, respirando lento y profundo durante 2 minutos. Al principio su mente corría. Pensaba en correos, en cuentas, en cosas pendientes. Pero en el segundo día su respiración empezó a hacerse más natural. Inhalaba por la nariz, contando hasta 4 sostenía un momento y exhalaba por la boca en 6 tiempos. Su corazón se calmaba, su pecho se abría, su espalda se enderezaba sin esfuerzo. Era como si en esos primeros 2 minutos él reclamara un espacio que le pertenecía y que había olvidado por años el derecho a empezar el día como hombre, no como máquina. Alejandro, un maestro jubilado en Bogotá, descubrió lo mismo luego de un infarto leve. Su cardiólogo le pidió que caminara cada mañana, pero él fue más allá. Se inventó su ceremonia de las 3 llaves. Bebía agua tibia, abría la ventana para recibir el sol andino y hacía 10 respiraciones profundas frente a una planta que había sembrado con su nieto. A los 64 años volvió a sentirse fuerte. Su presión mejoró, dormía mejor. Y como él mismo decía, mi cuerpo ya no se despierta con miedo, sino con deseo. Este despertar consciente activa lo que llamamos energía matutina natural. No es la hiperactividad del café ni la ansiedad de las notificaciones. Es una fuerza silenciosa sostenida que nace de la conexión entre el cuerpo y el entorno. Luz, agua y oxígeno. Los 3 elementos que están ahí cada mañana esperando que los usemos como medicina. Lo que cambia no es solo la química del cuerpo. Cambia la actitud. Un hombre que respira profundo y mira al cielo al despertar se vuelve más paciente, más centrado. Y aunque el mundo siga igual de caótico, él tiene un núcleo firme desde donde sostenerse. Esa fue la primera gran revelación de Javier, que no necesitaba hacer más, sino hacer diferente. Y ahora que su cuerpo estaba despierto, era momento de pasar a la siguiente fase, activar el flujo de sangre y la musculatura que sostiene el deseo. Después de despertar su cuerpo con agua, luz y respiración, Javier pasó a la segunda etapa de su rutina matutina, el movimiento. Pero no cualquier tipo de ejercicio. No se trataba de levantar pesas, ni de correr kilómetros, ni de seguir rutinas de alto impacto. Se trataba de algo mucho más simple, más íntimo y poderoso. 3 movimientos básicos que cualquier hombre, después de los 50, puede hacer incluso en pijama y en silencio para activar su circulación sanguínea.
El primero fue el sentadilla lenta. Javier bajaba lentamente como si fuera a sentarse en una silla invisible con los brazos extendidos al frente. Luego, subía con control sin prisa. Lo hacía 10 veces. No más. En el primer intento, sintió las piernas temblar. Pero también sintió el calor subir por su columna. Este movimiento estimula los grandes músculos de las piernas, lo que genera un mayor flujo de sangre desde los pies hacia el tronco, activando el corazón y el sistema linfático. El segundo fue el empuje de pared, una versión suave de las flexiones tradicionales. Con las manos apoyadas contra la pared, Javier empujaba su cuerpo hacia atrás y luego hacia adelante. 10 repeticiones. No se trataba de fuerza, sino de ritmo. Este movimiento moviliza el pecho, los hombros y los brazos, pero sobre todo, estimula el retorno venoso, llevando sangre rica en oxígeno al pecho y al cerebro. El tercero fue el estiramiento con respiración abdominal. De pie, con las piernas ligeramente abiertas, Javier se inclinaba hacia adelante con suavidad, dejando colgar los brazos. Y desde esa posición, tomaba 5 respiraciones profundas, concentrándose en expandir el abdomen. Esta postura, además de relajar la zona lumbar, favorece el flujo hacia la pelvis y los órganos reproductivos. Lo que Javier no sabía y que descubrió después de varias semanas era que estos 3 movimientos estaban dirigiendo la sangre exactamente hacia donde su cuerpo más la necesitaba: el corazón, el cerebro y los genitales. Porque a su edad, muchas de las disfunciones no vienen por falta de deseo, sino por mala circulación. Si no hay sangre suficiente en la zona pélvica, no hay erección completa. Si no hay oxígeno en el cerebro, no hay claridad mental. Y si el corazón no se activa por la mañana, todo el día se siente pesado. Un estudio en Barcelona, con hombres mayores de 60 años, demostró que solo 5 minutos de ejercicio moderado por la mañana mejoraban la circulación hasta en un 22% en las siguientes 4 horas. No es magia, es fisiología. El movimiento suave, sostenido y consciente abre los canales que se han ido cerrando con la edad y la inactividad. Javier recordaba un momento específico un sábado por la mañana en que después de hacer sus 3 movimientos salió a comprar pan. Isabel lo miró extrañada. «¿Tú, tan temprano?» Y caminando derecho así, él no respondió. Pero por dentro se sintió más hombre que en los últimos 5 años. Porque cuando la sangre fluye, la identidad se afirma. Y cuando un hombre siente su cuerpo moverse con propósito, algo en su mente también se reorganiza. Así Javier comprendió que no era cuestión de fuerza bruta, sino de conexión. Y con su cuerpo ya caliente y su sistema en marcha, estaba listo para el paso más profundo de su rutina: reprogramar su mente masculina desde la calma y la intención. Con el cuerpo ya en marcha y la sangre fluyendo, Javier entraba ahora en el núcleo más sutil, pero más poderoso de su rutina: el despertar interior. No bastaba con mover los músculos ni con activar la circulación. Había que sentarse, respirar y mirar hacia adentro. Durante tantos años, cada vez que se sentaba al despertar, era para leer el periódico, revisar correos o simplemente tomar café en automático. Nunca se había sentado consigo mismo. Ahora, en el minuto 6 de su rutina, Javier se colocaba en una silla firme con la espalda recta y las manos descansando sobre los muslos. Cerraba los ojos. Durante 2 minutos no hacía otra cosa que respirar conscientemente. Inhalaba por la nariz, contando hasta 4 retenía el aire 2 segundos y luego exhalaba suavemente por la boca durante 6. Lo repetía una y otra vez sin apuro. Al principio le parecía inútil. Respirar. ¿Eso sirve para algo? Pero con los días descubrió que ese silencio era como un espejo. Cuanto más se quedaba, más claro se volvía todo.
Después de las respiraciones, repetía mentalmente 3 frases simples. No eran místicas ni complicadas. Eran afirmaciones que elegía cada mañana como si las tallara dentro de sí. Las suyas eran: soy firme, incluso cuando dudo. Elijo empezar este día desde mi centro. Sigo siendo deseable, porque sigo siendo consciente. Al repetirlas, sentía cómo la tensión de sus hombros se disolvía, como si las palabras crearan un eco dentro de su cuerpo. No eran solo frases, eran una declaración, una forma de decirle a su sistema nervioso, a sus emociones y a su memoria corporal: aquí estoy, no me he ido, solo me estaba olvidando de mí mismo. Lo más inesperado sucedió a la segunda semana. Su esposa Isabel, que siempre lo veía desde la cocina, se le acercó un día y le preguntó: ¿qué estás haciendo cada mañana? Te noto diferente. Incluso tu mirada es otra. Fue en ese momento que Javier entendió el verdadero poder de estos minutos. No solo lo estaban transformando a él, sino que estaban modificando la energía que proyectaba hacia afuera. Desde la neurociencia se ha demostrado que la respiración profunda estimula el nervio vago, regulando el sistema parasimpático, lo que reduce la ansiedad, mejora el enfoque y equilibra las hormonas. Las afirmaciones positivas, por su parte, generan nuevos patrones neuronales, especialmente cuando se repiten en estados de calma. Es decir, lo que Javier hacía en esos 2 minutos era reentrenar su mente masculina para volver a sentirse suficiente, capaz, valioso. En Medellín, un hombre llamado Esteban, de 62 años, compartió una experiencia similar. Tras un divorcio doloroso, cayó en una rutina de soledad y desapego, hasta que empezó a meditar 2 minutos al día y escribir 3 afirmaciones antes del desayuno. Al cabo de un mes, no solo se sentía más tranquilo, sino que volvió a recuperar la confianza para acercarse a una mujer por primera vez en años. Porque el deseo, la firmeza, la claridad, no vienen solo de pastillas o testosterona. Vienen de la certeza interior, de recordar cada mañana que eres más que tus dudas, tus errores o tu edad. Después de respirar con intención y afirmar su identidad interna, Javier llegaba al cierre de su rutina matutina, el acto de encarnar su energía. Porque no basta con sentirse mejor por dentro. Es necesario expresarlo con el cuerpo, sostenerlo con la postura y sellarlo con un gesto que le diga al mundo y a uno mismo: estoy aquí, presente, vivo. El minuto 9 comenzaba con algo tan simple como ponerse de pie, pero no de cualquier forma. Javier lo hacía de manera consciente. Se paraba con los pies firmes en el suelo, separados al ancho de los hombros, la espalda recta, el mentón ligeramente levantado. Colocaba ambas manos sobre su abdomen, bajo justo encima del centro energético que los antiguos llamaban Dan Tian, y respiraba profundo 3 veces más, esta vez en silencio con los ojos cerrados. Durante esos segundos no pensaba, solo sentía. Sentía cómo su pecho se expandía, cómo su pelvis se alineaba, cómo su cuerpo se convertía en una sola pieza de energía en calma. Esa postura repetida cada día no era un ejercicio físico más, era un acto simbólico. Javier no solo se ponía de pie, se reinstalaba en su lugar como hombre, como líder de su propio mundo interior. Y luego, con calma, tomaba su última herramienta, una bebida activadora natural. En su caso, una taza pequeña de té de jengibre con miel y un toque de canela. Caliente, sin azúcar, sin apuro. Mientras lo sorbía, se mantenía en silencio. A veces pensaba en algo que agradecía. A veces no pensaba en nada. Solo bebía como un ritual. Esta bebida, además de reconfortante, tiene propiedades estimulantes para la circulación sanguínea, mejora la digestión y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa. Pero más allá del efecto físico, ese momento representaba para Javier
Algo mucho más poderoso no empezar el día corriendo, sino eligiendo. Porque ese era al final el verdadero secreto de toda esta práctica, la elección. Durante años, Javier había iniciado cada jornada con urgencia, con peso, con ruido. Ahora, en solo 10 minutos, había logrado crear un espacio sagrado en el que recuperaba el control. Y ese control se sentía, no solo por dentro, sino también en su entorno. Una mañana, mientras se servía su té, su hijo menor, que solía pasar de largo hacia el trabajo sin decir palabra, se detuvo y le dijo: «Papá, no sé qué estás haciendo últimamente, pero se te ve diferente, como más firme». Javier solo sonrió, no respondió, porque lo que se había encendido dentro de él ya no necesitaba explicaciones. Desde la fisiología masculina se sabe que los primeros minutos del día son claves para activar de manera natural la producción hormonal. Pero lo que pocos comprenden es que la activación natural no ocurre por presión externa, sino por presencia interna. No es la intensidad del movimiento lo que transforma, es la calidad de la intención con la que lo haces. En México, un médico especialista en salud masculina dijo una vez: la mejor medicina para un hombre después de los 50 no está en la farmacia, está en lo que hace en la primera media hora del día. Y Javier lo sabía ahora por experiencia. Él no necesitaba volver a los 30, solo necesitaba honrar sus 58 con dignidad y presencia. Así terminaban sus 10 minutos cada mañana de pie, respirando con el alma y el cuerpo alineados. Pero aún había una última pieza del rompecabezas: alimentar esa energía con una comida que no solo nutra, sino que prolongue el fuego que acababa de despertar. Y así Javier no solo despertó su cuerpo, sino también su identidad. Pero aún faltaba un paso más: cerrar esos 10 minutos con una señal clara al mundo y a sí mismo, de que estaba listo para el día. Javier había completado su rutina matutina de 10 minutos. Su cuerpo estaba despierto, su mente clara, su energía encendida. Pero sabía que ese estado no podía sostenerse si volvía a los viejos hábitos: pan blanco con mantequilla, café negro con azúcar, o peor, no desayunar. Si esos 10 minutos eran el encendido del motor, el desayuno masculino debía ser el combustible que lo mantuviera andando. Fue entonces cuando recordó una conversación que había escuchado en una reunión de hombres mayores. Un nutricionista hablaba con total convicción: la testosterona no se fabrica solo con intención, necesita materia prima. Y eso empieza con lo que te metes en la boca antes de las 9 de la mañana. A partir de ahí, Javier comenzó a preparar un desayuno sencillo pero preciso. Cada elemento tenía una función: 2 huevos cocinados con aceite de oliva virgen extra, fuente de colesterol bueno, proteína limpia y vitamina D, todos elementos esenciales para la producción natural de testosterona. Rodajas finas de ají fresco o una pizca de ají en polvo, añadidas al huevo o como aderezo, no solo por su sabor, sino por su contenido en capsaicina, que mejora la circulación, estimula el sistema nervioso y ayuda a mantener el deseo sexual activo. Una cucharadita de miel natural disuelta en agua tibia o en una infusión de jengibre. Esta pequeña dosis ayuda a regular la glucosa, proporciona energía sostenida y contiene borón, un mineral que ha demostrado tener un impacto positivo en la testosterona libre. Ese fue su desayuno. Nada más, nada menos. Y aunque al principio pensó que no sería suficiente, su cuerpo le demostró lo contrario. Se sentía saciado, pero ligero, activo, pero estable. Y lo más importante, su mente se mantenía enfocada durante horas. El impacto más notable vino una semana después. Estaba leyendo en el jardín cuando Isabel se acercó, lo miró detenidamente y dijo: «No sé si son tus desayunos o tus respiraciones,
pero me encantas así como estás. Fue la primera vez en mucho tiempo que ella lo decía con ese brillo en los ojos. Porque el desayuno masculino no se trata solo de nutrición. Es un mensaje, un ritual de continuidad con la rutina matutina. Es una forma de decirle al cuerpo si lo que acabas de activar vale la pena mantenerlo. Es sellar ese momento de presencia con alimentos que hablan el mismo idioma de tu energía. En Colombia, muchos hombres de campo aún mantienen ese tipo de desayuno fuerte, natural y sin azúcar. En México, los huevos con chile y aguacate siguen siendo una tradición matinal. En Perú, los jugos de maca y los panes integrales con huevo son parte de la herencia de los abuelos. Y todos tienen algo en común: fortalecen al hombre desde adentro sin artificios. Javier ahora no se salta ese desayuno por nada del mundo. Incluso cuando viaja, busca cómo replicarlo en hoteles, en casa de amigos o con lo que tenga disponible. No es obsesión, es disciplina con uno mismo, es coherencia. Porque después de despertar tu cuerpo, tu respiración y tu mente, dejar que la primera comida sea basura procesada sería como construir una catedral y luego prenderle fuego. Él ya no volvía atrás. Así cerraba su ciclo de la mañana con fuego en el pecho, energía en las venas y un desayuno que honraba su versión más auténtica. Y lo mejor era saber que no necesitaba nada más que eso para sentirse plenamente vivo. Javier no encontró la juventud en una pastilla. No volvió a ser el de 30 años. Pero sí descubrió algo mucho más valioso: la capacidad de comenzar cada día como un hombre que no se rinde. Su rutina masculina de 10 minutos no fue una moda ni una obligación, sino un pacto con sí mismo. Un espacio sagrado donde podía reconectarse con su cuerpo, su mente y su energía sin depender de nada externo. Hoy, al despertar, ya no busca el teléfono ni el café apresurado. Busca el silencio, la luz, el movimiento y la intención. En solo 10 minutos, Javier activa su fuerza, su deseo y su centro. Y cada día, al cerrar su rutina con un desayuno elegido con conciencia, se recuerda que sigue siendo un hombre con dirección. Esto no es una promesa vacía, es una práctica. No es cuestión de motivación, sino de decisión. Porque lo único que separa al hombre que envejece con peso del que envejece con poder es cómo empieza su mañana. Haz la prueba. 7 días, 10 minutos. Y luego mírate al espejo, no para ver arrugas, sino para reconocer en tus propios ojos a alguien que ha vuelto. Alguien que simplemente ha despertado.